Estimados estudiantes del curso Introducción a Redes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo denominado Protocolos y Comunicaciones de Red. Al finalizar el capítulo usted podrá hacer lo siguiente: explicar la forma en que se utilizan las reglas para facilitar la comunicación, explicar la función de los protocolos y de los organismos de estandarización para facilitar la interoperabilidad en las comunicaciones de red, explicar el modelo de referencia OSI y el modelo de protocolo TCP/IP. A continuación veamos las reglas de comunicación. Todos reconocemos que la necesidad de comunicarnos es muy importante, pero que está detrás de la necesidad de sustentar la vida. Si bien en el pasado nos limitábamos a interactuar cara a cara, hoy reconocemos que los avances en tecnología y en especial la creación de la interconexión de redes de datos tuvieron un efecto profundo en la comunicación, tanto así que se han convertido en la nueva plataforma en la que se producen las comunicaciones modernas. Antes de analizar las comunicaciones entre computadoras, reflexionemos cómo se realizan las comunicaciones humanas. Piense en las dos personas de la figura que intentan comunicarse. Primero, deben tener claro el contenido que deben comunicar a la otra persona. Deben tener identificados tanto al emisor como al receptor. Deben usar un idioma de uso común por ambos interlocutores. Deben acordar sobre el método de comunicación, como por ejemplo cara a cara o por teléfono. Deben controlar la velocidad de entrega y los errores que se produzcan en el canal. Y finalmente debe confirmarse la recepción, entre otras cosas. Observamos pues, para que haya una comunicación eficiente, deben definirse claramente algunas capas, como por ejemplo la capa de contenido, ¿no?, la muy importante capa de reglas y una capa física. En el caso de la comunicación entre computadoras, se usan protocolos que se asemejan a las reglas de comunicación humana. Además de lo ya señalado, es importante describir los mensajes que viajan por los canales de comunicación. Al enviar un mensaje, es necesario convertirlo en otra forma aceptable para que se pueda realizar la transmisión. El mensaje que emite el emisor debe convertirse a bits. Luego cada bit se debe codificar o modular según el medio de transmisión utilizado. Por ejemplo, si es fibra óptica, la señal que se usará serán ondas de luz. Si se usan cables de cobre, corriente eléctrica, y en el caso de sistemas inalámbricos, ondas electromagnéticas. Otro aspecto a considerar es el formato o la estructura del mensaje. Si vemos el ejemplo de las comunicaciones utilizando las cartas que se envían las personas, una vez que elaboramos el saludo, el contenido y la despedida, lo encapsulamos en un sobre. Este sobre contiene, entre otras cosas, la identificación del remitente como el del destinatario. De la misma manera, un mensaje que se envía a través de una red de computadoras sigue reglas de formato según los estándares parecidos. Estos estándares, obviamente, tienen que ser establecidos por organismos internacionales. Cada mensaje que se encapsula, ¿no?, en un segmento, en un paquete, en una trama, debe contener una cabecera y una cola que contiene información relevante para que el destino pueda controlar el mensaje. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del mensaje. Cuando las personas nos comunicamos, los mensajes se dividen en pequeñas oraciones para permitir al receptor poder recibir y comprender el mensaje. De igual manera, las computadoras dividen el mensaje en pequeñas partes
denominándose a este proceso como segmentación. En el ejemplo vemos nosotros una trama Ethernet que contiene muchos campos. Contiene el campo de preámbulo, que indica el sincronismo, que indica el inicio de la trama. Luego tenemos los campos de dirección destino, dirección fuente, que identifican tanto al destinatario como al remitente. El campo de tipo de datos, que vienen a continuación. El campo, el payload, los datos mismos. Y finalmente tenemos un campo de chequeo de errores. La longitud de cada campo viene determinado por el cálculo de la eficiencia del protocolo. Existen otros factores que, si no se les tiene en cuenta, podrían afectar las comunicaciones. La temporización, por ejemplo. Las personas saben en qué momento deben hablar, a qué velocidad deben expresarse y cuánto tiempo deben esperar por una respuesta. Igualmente, las computadoras tienen mecanismos de sincronización, pero obviamente utilizan dispositivos electrónicos para ello. El método de control de acceso. Una persona debería hablar cuando se ha dado cuenta que nadie más está hablando. Si dos personas hablan al mismo tiempo, se interrumpe el diálogo, porque se produce una colisión. De igual manera, las computadoras deben también disponer de mecanismos de control de acceso al medio, de tal manera de controlar las colisiones o evitarlas, como el caso de las redes inalámbricas. El control de flujo. Si una persona habla demasiado rápido y la otra es más lenta, se tendrá dificultades para comprender el mensaje. Obviamente las personas tenemos mecanismos para detener la comunicación y luego reanudarla. Igualmente las computadoras también tienen mecanismos que determinan cuándo un receptor está saturado y es momento de parar el flujo de datos. Finalmente, tiempo de espera de respuesta. Puede darse el caso de que el mensaje se haya alterado y el receptor no comprenda el mensaje, o en alguna parte del camino el mensaje se haya perdido. Los dispositivos tienen mecanismos que determinan cuánto esperar por una respuesta y qué hacer si es que se agota el tiempo de espera. Los mensajes se pueden entregar de distintas maneras. La primera forma es denominada broadcast o difusión. Se refiere cuando una fuente envía un mensaje a todos los hosts. Un ejemplo de esta forma de entrega es cuando un cliente de HCP intenta localizar a un servidor de HCP para obtener sus parámetros TCP/IP. Entonces envía un mensaje dirigido a toda la red para localizar al servidor. La segunda forma es el unicast o unidifusión, que se utiliza para enviar un mensaje a un solo host. Siguiendo con el ejemplo, una vez que el servidor ha recibido la petición del cliente, él debe devolver un mensaje, ¿no?, dirigido a este host. Para ello utiliza esta forma, denominada unicast. La tercera forma, denominada multicast, es cuando queremos enviar un mensaje a un grupo de hosts, no al total, sino a una porción de él. Un ejemplo de esta forma es cuando un servidor de streaming de video difunde solo el tráfico de video a los hosts suscritos al grupo. Para que los dispositivos se puedan comunicar de forma exitosa, necesitamos protocolos de red. Estos protocolos de red deben definir la estructura para los mensajes, la ruta que se elegirá para el envío de los paquetes, el control de los errores que se produzcan en el canal y en qué momento se inicializa y termina las sesiones de transferencia de datos. Los dispositivos requieren para ello diversos protocolos que deben poder interactuar y trabajar en conjunto para que la comunicación de red y entre dispositivos se lleve a cabo correctamente.
A este grupo de protocolos que están interrelacionados y que son necesarios para realizar una función de comunicación se denomina suite o conjunto de protocolos. La suite o conjunto de protocolos pueden estar especificadas por un organismo de estandarización o pueden ser desarrolladas por un proveedor. En la columna de la izquierda, en el caso de la suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto, lo que significa que estos protocolos están disponibles para el público sin cargo. Cualquier proveedor puede implementar estos protocolos TCP/IP en su hardware o software. Y además asegura que productos de distintos fabricantes puedan interoperar correctamente. Por otro lado, algunos protocolos son exclusivos de una compañía o un proveedor, y son ellos quienes controlan la definición del protocolo y cómo funciona. Tenemos en la figura los ejemplos. AppleTalk y Novell Network constituyen ejemplos de protocolos exclusivos. Hablemos ahora de la suite de protocolos TCP/IP. Estos protocolos que dan soporte ahora a lo que es el Internet. La primera red antecesora de Internet se llamó ARPANET. Fue fundada en el año 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su objetivo era utilizar las comunicaciones en universidades, en laboratorios, ¿no? A esta red que inició conectando 4 PCs que estaban localizadas en diferentes lugares. Esta suite se conoce como TCP/IP, ya que TCP/IP e IP, ¿no? O TCP e IP fueron los dos primeros protocolos de red definidos para este estándar. Actualmente la suite incluye decenas de protocolos. Como vemos en la figura hay muchos protocolos. Estos están organizados en capas, ¿no? Desde la capa Internet hasta la capa de aplicación. Los protocolos que están en la capa de acceso a la red son responsables de enviar el paquete IP a través del medio físico. Son desarrollados generalmente por otros organismos, como IEEE, por ejemplo. Describamos algunos protocolos. En la capa acceso a la red hay un protocolo denominado ARP. ¿Cómo nos sirve o cómo funciona este protocolo? Cuando una PC quiere comunicarse con otra dentro de una misma LAN y conoce la dirección IP para poder comunicarse, pero desconoce la dirección física de este destino, entonces envía una trama broadcast como solicitud para descubrir la dirección física. De esta manera, una vez que ya tiene la dirección física, se pueden establecer las comunicaciones entre computadoras. Para eso utilizamos el protocolo ARP. En la capa de Internet tenemos un protocolo denominado NAT. Todos sabemos que debido al agotamiento de direcciones IPv4 dentro de nuestras redes, dentro de nuestras LAN, nuestros equipos, nuestros hosts están utilizando direcciones privadas. Pero para poder tener acceso a Internet necesitamos direcciones públicas. Entonces, ¿quién hace esta traducción de direcciones privadas a públicas? Es el NAT el responsable de ello. En la capa de aplicación tenemos el protocolo SMTP. Protocolo que nos sirve para enviar correos electrónicos desde el cliente al servidor o entre servidores de distintos dominios, digamos desde Gmail hacia Hotmail. Pero veamos la interacción de estos protocolos. En este ejemplo se muestra algunos protocolos que son utilizados para la comunicación entre un cliente y un servidor web. Cuando un cliente realiza una solicitud al servidor web para obtener, por ejemplo, una página web, envía un mensaje denominado GET, utilizando el protocolo HTTP para identificar el motivo de la solicitud. Luego este mensaje se encapsula dentro del protocolo TCP, el cual realiza, entre otras cosas, el control de la comunicación extremo-extremo. Seguidamente este segmento se encapsula en un paquete, el cual lleva la dirección IP destino, que es necesario para que los routers puedan encaminarlo hacia el destino.
Finalmente, este paquete se debe encapsular en una trama necesaria para que la PC alcance a la puerta de enlace predeterminada y de esta manera alcance al destino correspondiente. Dos organismos de estandarización. Los organismos de estandarización generalmente son organismos sin fines de lucro y neutrales, que se establecen, se crean para desarrollar y promover el concepto de estándares abiertos. Veamos a continuación algunos organismos de estandarización más importantes. La Sociedad Internet o ISOC. Esta organización es responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso de estándares abiertos de Internet en todo el mundo. Debajo de ella, quien es la responsable de administrar, y llevar a cabo el desarrollo general de los estándares es la denominada IAB. Bajo ella tenemos la IETF, cuya responsabilidad clave es la de producir los estándares de Internet, o los que nosotros conocemos como los llamados RFC. Quien se encarga de realizar la investigación relacionada con los protocolos, con las aplicaciones, la arquitectura y todas las tecnologías relacionadas con Internet, se denomina IRTF. Tenemos otros organismos de estandarización muy importantes que debemos tener en cuenta en las redes de comunicaciones. Tenemos el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, o IEEE, que es un organismo que influye en realidad en una variedad de sectores, ¿no? Nosotros conocemos la familia de estándares IEEE 802, que se ocupa de las redes de área local cableadas, las redes metropolitanas o las redes inalámbricas. Otro organismo también importante es la ISO, que es el mayor desarrollador del mundo de estándares internacionales, porque abarca una variedad de productos y servicios. Nosotros en redes conocemos a la ISO por haber creado este modelo de referencia de interconexión abierta denominado OSI, el año 1984, un modelo teórico que nos sirve para comprender cómo se comunican las computadoras en una red. Otro organismo es la EIA, un organismo conocido principalmente por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores, y los bastidores que utilizamos para montar los equipos de una red. Tenemos la TIA, que es la responsable de desarrollar estándares de comunicaciones en diversas áreas, que incluyen equipos de radio, telefonía móvil, voz sobre IP y comunicaciones satelitales. Juntos, la EIA con la TIA norman los asuntos relacionados con el cableado estructurado y tienen una influencia en los Estados Unidos y América. La ITU, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo que antiguamente se denominaba XSITT, define estándares para la compresión de videos, televisión de protocolo de Internet o IPTV, comunicación de banda ancha, o DSL, esta red que denominaron Renacimiento del Cobre, que ahora utilizamos la red telefónica para transmitir voz y también datos hacia el Internet. ICANN y IANA son dos organismos responsables de coordinar la asignación de las direcciones IP. Ellos también administran los nombres de dominio que utilizamos nosotros en Internet, que están gestionados por los DNS. Y también define los números de puerto que utilizan los protocolos TCP y UDP. A continuación vamos a analizar los modelos en capas, como es el modelo TCP o el modelo OSI, que con frecuencia nos van a utilizar para visualizar la interacción entre los diversos protocolos. Pero observemos entonces cuáles son estos dos modelos. El modelo de referencia OSI es un modelo que no está pensado para hacer una especificación de implementación ni para proporcionar un nivel de detalle suficiente para definir de manera precisa los servicios de la arquitectura de red.
sino el objetivo principal es ayudar a lograr un mayor entendimiento de las funciones y procesos involucrados en las comunicaciones entre computadores, un modelo teórico. El modelo de protocolo TCP/IP se define así porque describe las funciones que tienen lugar en cada capa de protocolos dentro de la suite TCP/IP. Describamos las funciones principales de cada capa del modelo OSI. Como vemos en la figura, este modelo tiene 7 capas. Vamos a iniciar describiendo brevemente la función que tiene cada capa. La capa física es la encargada de establecer y mantener y desconectar una conexión física. Para ello necesitamos obviamente interfaces físicas. Las interfaces físicas tienen características mecánicas, por ejemplo la forma de un conector. Características eléctricas en el caso que definamos un nivel de voltaje para transmitir por un medio de transmisión. Las características funcionales. Necesitamos definir qué función tiene cada pin, por ejemplo, transmisión de datos, recepción de datos, tierra de circuito, etc. En esta capa física también se definen las técnicas de transmisión binaria, transmisión de bits, y también las señales que se propagan por los medios de transmisión. Luego tenemos una capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la encargada de establecer un enlace seguro. La capa física no garantiza una entrega fiable de bits. El ruido y las interferencias pueden alterar los bits, por eso es necesario que la capa de enlace de datos asegure este enlace. También debe establecer un enlace eficiente entre dos nodos. Muchas de las funciones de la capa física están orientadas a ello. Direccionamiento físico, ¿no? Tenemos las técnicas de detección y control de errores, las técnicas de control de acceso al medio, las técnicas de control de flujo. La capa de red tiene un objetivo muy claro, que es determinar la ruta más óptima para el envío de los paquetes hacia una red remota destino. Aquí los routers cumplen ese papel importante, ¿no? En la tabla de enrutamiento ellos tienen las redes remotas a las cuales debe dirigirse el paquete. El router busca las rutas más óptimas y las inserta en la tabla. La capa de transporte es la encargada de controlar la comunicación de extremo a extremo, ofreciendo dos servicios: un servicio de transporte con entrega garantizada o con seguridad, y otro servicio que requiere mínimo retardo. La capa de sesión es la encargada de establecer, mantener, sincronizar y administrar el diálogo entre aplicaciones. La capa de presentación define la sintaxis y la semántica de los datos que se transmiten, es decir, la codificación de los datos. Aquí, por ejemplo, para el traslado de imágenes, definimos el formato JPEG, GIF. Para el traslado de video podemos utilizar MPEG. Para el caso de transmitir texto, utilizamos ASCII. Además, que esta capa también debe realizar el cifrado y la compresión de los datos. Finalmente, la capa de aplicación, diríamos que provee servicios de comunicaciones, tales como correo electrónico, transferencia de archivos y entre otros, para las aplicaciones del usuario. A continuación describamos el modelo de protocolo TCP/IP. Como vemos, este modelo tiene 4 capas. Iniciamos en la capa de acceso a la red, capa internet, capa transporte y terminamos en la capa de aplicación. En la capa de acceso a la red no se especifica qué protocolos se deben utilizar, ¿no?, cuando transmitimos por un medio físico, sino que solo describe la transferencia desde la capa de internet hacia los protocolos de red de capa física. En esta capa de acceso a la red se incluyen las capas 1 y 2 del modelo OSI. La capa de internet, aquí tenemos a través del protocolo IP, incluyen esta funcionalidad ya descrita en la capa 3 de OSI,
que es describir el alcance de los procesos que ocurren en todas las redes de datos para dirigir y enrutar mensajes a través de una Internetwork. Aquí tenemos un protocolo muy importante que es el protocolo IP. Aquí tenemos los dispositivos que son los routers que realizan el encaminamiento. En la capa 4, la capa de transporte, describe los servicios y las funciones generales que proporcionan la entrega ordenada y confiable de los datos entre los hosts de origen y destino. Para ello necesitamos acusar el recibo de los datos, necesitamos recuperar los errores si es que hubiera errores en el medio, necesitamos secuenciar para su entrega ordenada, y en este caso todas estas tareas de entrega confiable lo realiza el protocolo TCP. En el caso de requerir algún servicio de demora garantizada, utilizamos el protocolo UDP. Finalmente, la capa de aplicación de TCP/IP incluye un número de protocolos, que proporciona funcionalidad específica a una variedad de aplicaciones de usuario final. Aquí tenemos protocolo HTTP que da soporte al servicio web, protocolo FTP para la transferencia de archivos, protocolo DHCP para la asignación automática de direcciones IP, protocolo SMTP para el envío de correo electrónico de un cliente a un servidor o entre servidores, protocolo POP para la recepción de correos electrónicos, entre otros más. En este capítulo hemos aprendido a que las redes de datos son sistemas que están constituidos por dispositivos finales, dispositivos intermediarios que son los routers y los switches, y medios que conectan los dispositivos. Y para que se produzca la comunicación, hemos visto que es necesario saber cómo estos dispositivos se deben comunicar. Hemos visto que estos dispositivos deben cumplir con reglas que nosotros denominamos protocolos de comunicaciones. Un ejemplo de ello es el TCP/IP, es una suite o un conjunto de protocolos. También hemos aprendido que la mayoría de los protocolos son creados por organismos de estandarización, como el IETF, que es el que produce los estándares de Internet denominados RFC, o IEEE, que norma todos los asuntos relacionados con las redes de área local. Y finalmente hemos aprendido que los modelos de red ampliamente utilizados son el modelo OSI y modelo TCP/IP. Estimados estudiantes, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Les agradezco su atención. Hasta luego.